Tengan buenas tardes. Es un placer para mí estar entre ustedes. Yo puse este reloj aquí supuestamente para llevar el tiempo. Digo supuestamente porque yo tengo un problema que digo que es psicológico. Con un reloj de pared yo como que me manejo bien, pero cuando es de esto, de pulsera, a mí se me olvida que está ahí. Y me doy cuenta cuando la gente me dice, ya está bueno. No, mentira, vamos a tratar de tomar un tiempo prudente. En esta tarde nosotros vamos a estar hablando de paternidad 24/7. Y el material básicamente es basado en un libro escrito por William Farley y un capítulo particular del libro. Es un libro que en español sería algo así como Paternidad energizada por el Evangelio. Cuando nosotros pensamos en el mundo en que nosotros nos ha tocado vivir y pensamos en los principios claros que tenemos en la palabra de Dios acerca de todas las áreas de nuestra vida cristiana, nosotros podemos pensar que estamos muy claros y estamos muy definidos en contra de lo que es la cosmovisión de la cultura contemporánea. Sin embargo, yo quiero que nosotros estemos muy claros que ni tú ni yo, ninguno de nosotros escapamos a la influencia de la cultura que nos ha tocado vivir. Y esto en todas las áreas. Y esto incluye evidentemente el área de la educación y de la crianza de los hijos. En la actualidad nosotros vivimos en una cultura feminista y nosotros no escapamos a eso. Déjenme solamente por hacer un experimento o una demostración de esto. ¿Ustedes han visto alguna vez en alguna guagua pública un letrero como este? Lo más lindo que hay en el mundo es un papá. No. Sin embargo, yo he visto un letrero como ese acerca de la mamá. No hay nada más lindo en el mundo que una madre. Yo cuando lo veo no puedo evitar pensar, bueno, ese será soltero, no estará casado. Porque ya manifiesta un orden de prioridades incorrecto. Pero lo cierto es que vivimos en una cultura feminista donde la figura femenina es central en las familias. Si no, pregúntenle a los comerciantes si les va igual los días de las madres que los días del padre. Ahora, hermanos, yo les voy a pedir que no se me adelanten y saquen conclusiones antes de que yo termine. Yo no estoy en contra de las madres. Queridas hermanas que están aquí, yo no tengo nada en contra de ustedes. Qué bueno que su día sea tan activo y se le dé tanta importancia. Es simplemente una forma de decir que definitivamente en la cultura que vivimos la figura materna es central. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos que desde el principio Dios entregó el liderazgo y la responsabilidad de la familia al hombre. El liderazgo y la responsabilidad de la familia al hombre. Cuando nosotros vamos a Génesis, vemos en el capítulo 1 que Dios creó a ambos. Dice que los creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Ambos son iguales en dignidad, ambos son iguales en capacidad espiritual, ambos pueden ser iguales en inteligencia. De hecho, si nosotros somos hombres sabios y tenemos esposas que son más inteligentes que nosotros, haríamos bien en reconocerlo, eso no es un pecado. Qué bueno, dé gracias al Señor si usted tiene una mujer al lado que es más inteligente que usted y más capaz en algunas áreas. Eso no tiene nada que ver con los roles. Dé gracias al Señor y disfrute de eso. Pero estamos hablando de quién tiene el liderazgo y por tanto quién tiene la responsabilidad. Cuando a Adán se le dio el mandato moral, es decir, el mandato del árbol que no podían comer en el huerto, Eva todavía no había sido creada. Y nosotros podemos asumir con cierto grado de certeza que el mandato moral necesariamente no se lo dio Dios directamente a Eva, sino que Adán se lo traspasó. Ahora, lo que llama mi atención es que en el capítulo 3, cuando ellos desobedecen, ustedes conocen la historia bíblica. Quien toma primero del árbol, quien quebranta el mandamiento específico, ¿quién es? Eva. Y dice que dio a su esposo, que comió así como ella. Sin embargo, me llama muchísimo la atención cuando Jehová Dios aparece en el huerto paseándose y pregunta, dice que ellos se escondieron después que pecaron porque sus ojos fueron abiertos. ¿Qué pregunta nos hubiera resultado a nosotros lógica? ¿Dónde están? Si usted busca su Biblia, no dice eso, dice, ¿dónde estás tú?
¿Qué tú hiciste? En otras palabras, Dios le estaba pidiendo cuentas, no a ambos. Dios le estaba pidiendo cuentas a Adán. Y yo siempre digo que la escritura hay que leerla con cierta imaginación, no con especulación ni con inventiva, pero con cierta imaginación. Y yo me puedo imaginar a Adán delante de Dios, Adán y Eva, y Dios pidiéndole cuentas y él como queriéndole hacer señas, pero ella también comió. Es más, ella fue la que comió primero. De hecho, Adán termina culpando a Eva y hasta a Dios, porque no solamente yo comí porque ella me dio, sino que a fin de cuentas, esa fue la que tú me diste. O sea que hasta Dios tenía la culpa. Esa práctica de echarle la culpa a los demás por nuestros pecados no es nueva. Lo cierto es que Dios le pide cuentas a Adán porque el responsable último de la relación matrimonial es el esposo, no la esposa. Y hermanos, esto es vital y esta es la zapata sobre la que nosotros vamos a edificar en esta tarde. Si nosotros nos perdemos en esto, nos perdemos en todo. Déjenme darle un argumento teológico de cómo esto es así. ¿Quién fue que pecó primero? Eva. Sin embargo, el representante federal de la raza humana, tuyo y mío, no era Eva, sino Adán. Cuando usted va a Romanos 5:12, dice que por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Así que teológicamente hablando, la caída no vino por el pecado de Eva, sino por el pecado de Adán. ¿Por qué razón? Porque Adán era el responsable. Así que cuando yo recibo en mi oficina pastoral a una pareja con problemas, tengo que congraciarme con las hermanas. No vaya a ser cosa que se queden un poquito ofendidas porque dije que se celebra mucho a las madres. Pero cuando yo recibo una pareja con problemas en la oficina pastoral, de antemano yo asumo que la mayor responsabilidad del problema la tiene el hombre. ¿Cómo? Pero pastor, ¿pero que usted no la conoce? Bueno, yo no la conozco, pero tú sí la conoces y tú fuiste que la elegiste. ¿O no? ¿O te la impusieron? Esa fue la que tú elegiste, la que era maravillosa cuando eran novios. Entonces ahora tú quieres acabar con ella. Número uno. Pero número dos, si ella tiene todas las cosas que tú estás diciendo, ¿y quién es el encargado de ayudarla a cambiar? O tú como el líder y el pastor de la relación. Así que, hermanos, Dios dice que en la relación matrimonial y en la familia el liderazgo lo tiene el hombre. Vayamos al Nuevo Testamento para ver algo sumamente interesante. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, los primeros 4 versículos. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Lo que nosotros vamos a mencionar aquí, en este momento, no es algo que se nota en el español. Pero en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, sí hay un contraste interesante. Oigan lo que dice Efesios 6, 1 al 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué es lo que tiene esto de llamativo? Bueno, en primer lugar, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra que allí se traduce padres al español es la palabra que significa progenitores. En otras palabras, esta es una exhortación a los hijos a obedecer a ambos padres, a papá y a mamá. Cuando nosotros vamos al versículo 2, dice honra a tu padre y a tu madre. Es obvio que se refiere a ambos padres. Sin embargo, cuando nosotros vamos al versículo 4, la palabra que se utiliza allí es diferente. No es progenitores, es papás, masculino, varón. ¿Ven? Claro, nosotros haríamos una interpretación incorrecta si lo que entendemos es, pero los que provocan a ira son los padres porque nosotros las mamás somos todo amor. No es eso lo que está diciendo. Lo que está llamando la atención es al cabeza de hogar que debe de velar por crear en su hogar un clima diferente a que los hijos estén siendo exasperados. O un clima adecuado para que los hijos sean criados en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando nosotros vamos a la epístola gemela, la epístola de los Colosenses, nosotros vemos allí lo mismo. Colosenses capítulo 3, versículo 21, dice... El versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. La palabra padres, progenitores. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. La palabra padre, papá varón.
papá varón. Hermanos, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que la mayoría de las historias familiares se tratan de hombres. Vemos a Noé y a sus 3 hijos, a Abraham y a Isaac, Isaac y Jacob y Esaú, Jacob y sus 12 hijos. Esto no significa que no hay historias de mujeres en las Escrituras, no. Pero normalmente cuando se trata con las familias, nosotros vemos que son historias de hombres como principales, como los encargados y responsables de toda la familia. El autor del libro, Farley, llega al punto de decir lo siguiente: el patriarcado fue la fortaleza de Israel. Esa es una explicación de la increíble persistencia del judaísmo a través de los siglos. Nosotros tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios hace responsable a los hijos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Elí. ¿Ustedes recuerdan en el primer libro de Samuel? Elí, el sumo sacerdote, en la época en que Samuel fue llevado al templo como niño, sus hijos también eran sacerdotes y eran terribles. Ellos manejaban las ofrendas de manera inadecuada, tenían relaciones con las mujeres que iban a ofrecer. Era terrible. Dios aparece en una visión y le manda un mensaje a Elí. Y oigan parte de lo que dice Dios a Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y oigan la acusación de Dios a Elí. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca tal yo haga, porque honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo pregunto, ¿no tenían los hijos de Elí mamá? Claro. Sin embargo, a quien Dios le reclama es a Elí. Vayamos un poquito más adelante en la historia bíblica y pensemos en el rey David. David tuvo varias mujeres y hijos de varias mujeres. Uno de los hijos de David fue Adonías, uno que se rebeló tratando de usurpar el trono. Adonías era hijo de David con una mujer que se llamaba Agit. Sin embargo, cuando se habla de Adonías, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6, oigan lo que dice. Entonces Adonías, hijo de Agit, la mujer con quien tuvo David a Adonías, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. El texto, de una manera incidental, menciona que parte de este comportamiento rebelde de Adonías tenía que ver porque David no ejerció su responsabilidad. David nunca le había dicho: mi hijo, no hagas eso así. No, David lo dejó ser criado. Ustedes saben como muchas personas crían hoy y como muchos psicólogos piensan que hay que ser criados. Hay que dejarlo que ellos expresen su propia personalidad. Tú no le puedes llamar la atención, tú no lo puedes disciplinar porque tú le vas a coartar. Mire los hijos de los que piensan así. Esto es lo interesante. Ellos tienen todas sus teorías, pero acérquese a sus familias. La mayoría son divorciados y la mayoría tienen serios problemas con sus hijos. Porque no son ellos los que saben, es Dios. Y Dios en su palabra dice que nosotros debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y que el padre es el último o principal responsable. Permítanme darles un dato que puede llamarles la atención. Yo no sabía si ustedes conocían esto, pero antes del año 1830, cada vez que se escribía un libro dirigido a la crianza, ¿ustedes saben a quién se dirigía? A los padres. ¿Por qué? Porque todo el mundo asumía que los padres eran los principales responsables. ¿Y por qué todo el mundo asumía que los principales responsables eran los padres? Porque la mayoría asumía que la Biblia era la palabra de Dios y que decía cómo debían ser las cosas. Sin embargo, estamos hablando de antes de 1830. En esta época, los hombres
no leen libros de crianza. Ahora, mi hermano, nosotros estamos hablando del alma eterna de tus hijos. Nosotros estamos hablando que Dios te ha dado a ti hijos hermosos, pecadorcitos hermosos, impíitos bellos, que vienen con un corazón inclinado al mal naturalmente. Y que nosotros hemos sido allí como instrumentos, puestos como instrumentos en las manos de Dios para enseñarles su temor. Y que el principal responsable eres tú. Y no me digas, hermano, que tú no lees. Porque yo veo a los hermanos que trabajan en sistemas. Los libros de sistemas son así. Y los abogados, yo los veo también con los libros de leyes. Y a los médicos ni se diga, con los libros de medicina. ¿Para qué? Para actualizarse. Tú sabes que uno tiene que estar en esto. Y no tenemos que estar en aquello que tiene que ver con el alma de nuestros hijos, donde nosotros somos los principales responsables más que nuestras esposas. Yo no voy a hacer esto aquí. Pero si yo preguntara aquí cuántos padres han leído más de un libro de crianza, yo no lo voy a hacer porque tampoco quiero ver la respuesta. Hermanos, Farley le propuso al editor de este libro hacer un libro dirigido a los padres. ¿Ustedes saben lo que le dijo a la casa editora? Que no, que si él se estaba volviendo loco. Sí, pero ¿y por qué? Dice, porque los hombres no leen ese tipo de libros. ¿Ustedes saben cuáles son las estadísticas? Libros de crianza son leídos por el 80% de las mujeres. 20% apenas lee. Hermano, no puede ser que para ti sea más importante tu trabajo que tus hijos. No, jamás. Yo no sé qué explicación tú me das, pero es difícil de asimilar. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros tenemos que estar preocupados por el alma de nuestros hijos. Y somos los responsables de trazar las pautas en el hogar. Somos los responsables de trazar las directrices. Ahora, mis hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Nosotros no estamos minimizando el papel de la madre. La madre es central en la crianza de los hijos. Y es normalmente la que pasa más tiempo con los hijos en la casa. Y marca a los hijos de una manera impresionante. Yo soy pastor. Sin embargo, yo puedo decirle sin vergüenza que la madre de mis hijas marcó a mis hijas de una manera por la que yo doy gracias todos los días de mi vida. Las marcó ella, no yo. Son importantísimas. Pero hermano, lo que estamos diciendo es que a quien Dios le va a pedir cuenta por lo que sucede en tu familia, no es a ella, es a ti. Cuando tú llegas cansado y tú llegas pensando que vas a prender la televisión para ver las noticias y tú oyes a tus dos hijos peleando, yo sé que tú te quieres hacer el loco. Y no lo sé porque me lo contaron, lo sé porque yo también me quería hacer el loco. Pero mis hermanos, una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que debemos. Y no le digas a tu esposa, fulana, ahí están los niños peleando, pero posiblemente ya tiene el día entero en la casa lidiando con eso. O sea, párate, deja tu noticia, tus deportes y lo que estés haciendo y ve y lidia con el alma de tus hijos y con el corazón, no con la conducta. Porque nosotros no criamos para que nuestros hijos sean buenos, criamos a nuestros hijos para que sean salvos. Y aunque no podemos hacer salvo a ninguno de nuestros hijos, es a través de la palabra de Dios que ellos tienen la gran oportunidad de conocer al Señor. Y tenemos que trabajar con sus corazones. ¿Cuál es el resultado de esta tendencia? Que cuando los padres renuncian a su responsabilidad, los hijos sufren. Pero cuando los padres asumen su responsabilidad, la crianza tiene mayores posibilidades de ser exitosa. Una vez digo, hermanos, no malinterpreten, nosotros no estamos hablando aquí de machismo. El machismo es malo, el machismo es pecaminoso, tanto como el feminismo. Algunos cuando escuchan esto, de hecho, si hasta este momento ya usted se ha creado la imagen de que esta es una charla machista, eso confirma lo que dije al principio, lo permeado que está por la cosmovisión de hoy. Cuando hablamos de que el hombre tiene liderazgo, nosotros no nos estamos refiriendo que el hombre llega a la casa, dime, ¿cuidaste bien a los hijos hoy? Ah, bueno, sí, como
un papá que yo escuché una vez en la oficina pastoral: pastor, lo único que a mí no me gusta es que ella no me cuida bien los hijos. Y yo lo miro, pero ¿será verdad lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo? Yo vuelvo y le pregunto, ¿cómo? No, que ella no me cuida bien los hijos. Bueno, en primer lugar, no me cuida como que los hijos son tuyos nada más. En segundo lugar, quien tiene que trazar las directrices de cómo tú quieres que se hagan las cosas en la casa eres tú. Y en tercer lugar, es un trabajo conjunto. Nuestras esposas son nuestro complemento, son nuestras asistentes en la tarea de educación. Y tienen una labor primordial. Fíjense si es importante la labor de la madre, que cuando nosotros pensamos en Moisés, nosotros tenemos que concluir que su mamá lo marcó. Oh, pero Moisés es puesto en el arca en el río y la hija de Faraón lo toma para criarlo. Y una hermanita que está viendo va y le dice: ¿tú quieres que te busque una niñera? Ay, sí. Y ella va y busca a la mamá de niñera. Así que quien fue la niñera de Moisés fue su mamá. Esto tiene que haber sido hasta cierta edad, 7, 8, 9, 10 años. Después de ahí él tuvo 30 años en la corte egipcia, siendo hijo de Faraón, o mejor dicho, nieto de Faraón, educado bajo los conceptos, los principios morales de los egipcios. Sin embargo, cuando tiene 40 años y ve a un egipcio maltratando a un hebreo, él defiende al hebreo y mata al egipcio. ¿Qué dice eso? ¡Wow! Aún a pesar de estar 40 años en esa corte, parece que la enseñanza que su madre le imprimió, porque fue, que nosotros sepamos, la única influencia que tuvo, la influencia que su madre le imprimió en sus primeros años, perduró el resto de sus días. Así que sí, ¿qué nos haríamos nosotros sin nuestras esposas? Estaríamos fritos. Son sumamente valiosas. Pero hermanos, cuando hablamos de liderazgo, nosotros no hablamos tanto de jefatura, sino de autoridad y al mismo tiempo de responsabilidad. Responsabilidad. Y déjenme decirles algo. Así como los hijos tienen que obedecer tanto a papá y a mamá, y tanto papá como mamá tienen que dar instrucciones. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios vemos mucho esto. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ambos tienen autoridad, ambos trabajan con los niños. Pero hermanos, la responsabilidad la tiene el padre. Y déjenme añadir algo que es contracultural. Hay algo muy común en la cultura de hoy. Bueno, tú te encargas de los varones y yo me encargo de las hembras. Incorrecto. El papá es responsable ante Dios de varones y de hembras. Es cierto que las hembras tienen cierta relación especial con la madre. A la medida que van creciendo hay ciertos temas y hay ciertos asuntos que es más fácil tratarlo con la mamá que con el papá. Pero nunca al margen del padre. El padre sigue siendo responsable. Y hermanos, en muchos aspectos nosotros debemos de tener cuidado y trazar directrices en el hogar. Si nosotros estamos casados con una mujer que es creyente desde pequeña, que es una mujer sana, que no tiene malicia, y resulta que nosotros tenemos hijas, ¿ustedes saben quién debe ser el principal responsable de cuidar que nuestras hijas vistan con pudor y modestia? Somos nosotros los padres. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres sabemos cómo pensamos y cómo sentimos. Yo recuerdo que en mi casa el que más devolvía a mis hijas era yo. A veces se cambiaban delante de su mamá, iban para afuera. Yo: ven acá, mi amor, párate aquí. Ah, sí, asa. Muy bien, fantástico, nítida. Pero cuando hacían así, se le veía el alma por el hueco del... Pero las mujeres no le dan mucha mente a eso, sobre todo si son sanas. Yo soy tu papá, a mí lo que hace que me preocupa, pero otro hombre te va a mirar como posiblemente yo sea tentado a mirar si es otra persona. Nosotros los hombres sabemos, yo no tengo que dar una explicación aquí de eso. Usted sabe muy bien cómo nuestro pecado nos hace ser tan inclinados a la vista. Yo recuerdo una de mis hijas muy ingenua, que yo tenía que darle instrucciones específicas, y fui yo que se las di, no la mamá, porque vi ciertas situaciones. Ella físicamente era muy bien dotada aquí arriba. Entonces ella a veces con los amigos estaban estudiando algo y venía a explicarle algo. Ay, sí, mira, ahí qué sé yo qué. Y cuando venía a ver le pegaba el seno aquí. Entonces, muy quitada de bulla. Mi amor, tiene que tener cuidado con los varones.
Un varón con un seno ahí, él no está atendiendo la explicación, ¿eh? Oiga, no está atendiendo la explicación. En el mejor de los casos, él está dando cambio de luces. Ay. Y posiblemente la mamá ni le da mente a eso. Nosotros somos los que tenemos que tener cuidado y cuidar el pudor y la modestia. Y hermanos, de verdad, eso es una plaga. Aún en las iglesias, a veces nosotros vemos a las hermanas y a las jovencitas vestidas de una manera inadecuada, de una manera provocativa. Claro que en comparación a cómo se viste el mundo, están muy bien vestidas. Pero el patrón no es el mundo, el patrón es el pudor y modestia que vemos en la palabra de Dios. Así que cuando tú te pones, ustedes permiten que sus hijas se pongan una ropa que delinea sus cuerpos y no deja casi nada a la imaginación, no importa si el mundo lo usa o no, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿eso agrada a Dios o no? Y tú sabes lo que yo estoy diciendo, que tú como papá eres más responsable que tu esposa de cuidar eso. ¿Ok? Bien, esto es en términos del apoyo bíblico. Si esto es verdad, nosotros entonces debemos encontrar que las estadísticas nos apoyan. Hermanos, Dios no es como Faraón, que nos da una responsabilidad y no nos da paja. Dios da la responsabilidad, pero al mismo tiempo da la influencia. Y las estadísticas nos dicen que la influencia del padre en la familia es mucho mayor que la influencia de la madre. Hay un estudio suizo que fue publicado en el año 2003. Y en este estudio se trataba de medir la conexión que había entre la asistencia de los padres a la iglesia y la probabilidad de que en un futuro los hijos asistieran. Y los resultados son interesantísimos, interesantísimos. Cuando el padre asiste regularmente y la mamá también, las estadísticas dicen que hay una posibilidad de un 33% de que los hijos vayan a la iglesia. Miren qué tétrica la estadística número 2. Cuando los padres nunca asisten, aunque la madre va regularmente, solo un 2% tiene la probabilidad en el futuro de asistir a la iglesia. Ahí están los demás números. Yo sé que uno puede sacar algunas conclusiones incorrectas. ¿Por qué razón? Porque cuando el padre asiste regularmente y la mamá nunca, es lo más alto. Uno puede decir, no, pues entonces vamos a decir a las madres que no vayan a la iglesia. Estos son estadísticas, Y aquí estoy especulando, Me llama la atención que mientras más reacia es la madre, tal parece que los hijos entonces valoran más que el padre, a pesar de que su esposa no responde, él insiste. Cuando papá y mamá van, posiblemente él dice, bueno, son cosas de ellos. Pero cuando papá va, a pesar de que mamá no va, papá que normalmente no hace nada sin madre, sin mami, parece que esto es verdad. La influencia es fuertísima. Pero hermanos, el porcentaje más alto, más bajito está cuando el padre nunca asiste. Nunca asiste. Esto nos dice la gran influencia que nosotros tenemos como padres. Nosotros podemos decir que el estudio muestra que el ejemplo espiritual del papá tiene una mayor incidencia en el futuro espiritual de los hijos que el ejemplo de la madre. Por esto hay una revista, Touchdown, comenta lo siguiente, dice, los resultados son chocantes, pero no deben ser sorpresa. Simplemente confirman lo que los psicólogos, criminalistas, educadores y cristianos tradicionales saben. Estudiando el tema y buscando aquí y allá, me encontré con una estadística de una organización que se llama Promise Keepers, mantenedores de promesas. Es una organización para eclesiástica donde enfatiza el ejercicio de la masculinidad en los hombres, no el ejercicio del machismo, sino de la masculinidad, de que tomen los lugares que le corresponden, que traten a sus esposas con ternura, que no sean machos que maltratan, sino más bien que sean líderes de su casa a través del servicio y del ejemplo, como muestra la Escritura. Y miren qué interesante esta estadística. Dice
que cuando una madre deposita su fe en el Señor Jesucristo, su familia le sigue en un 34% del tiempo. Sin embargo, cuando un padre lo hace, su familia lo sigue en un 93% del tiempo. ¡Wow! ¡Wow! Pero hermanos, es lógico. Si Dios nos dio la responsabilidad, nos dio la influencia. Hay otros datos que son muy ilustrativos. Un dato de una universidad, la Universidad de Baylor, dice lo siguiente: los hijos que crecen en un hogar con el padre ausente tienen un mayor riesgo de experimentar una variedad de problemas conductuales y educacionales, como hiperactividad, retraimiento, falta de atención en el aula de clases, rendimiento académico bajo, mala conducta en el aula, ausentismo y participación en grupos de iguales socialmente alienados, y el llamado síndrome del adolescente que los lleva a andar juntos, fumando, bebiendo, teniendo experiencias sexuales frecuentemente y a temprana edad, y en casos extremos, drogas, violencia, suicidio, vandalismo y actos criminales. Esta es la inclinación mucho mayor en aquellos que son miembros de familias donde el padre está ausente. Y cuando hablamos del padre ausente, no nos referimos solamente a un divorcio donde el padre no está. Nos referimos también a aquellos casos donde el papá está físicamente, pero está ausente en términos de relación con sus hijos. Y hay padres que se pasan la semana trabajando, fajados, y cuando tienen un tiempecito libre, quieren pasársela con los amigos. Y los hijos, bien gracias, su mami está con ellos. Y después quieren recibir buenos resultados de esa crianza. Un milagro. Y la gracia y la misericordia de Dios pueden hacer lo que sea. Pero humanamente hablando, está sembrando, está comprando todos los boletos para sacarse problemas con sus hijos. Otra fuente dice: los adolescentes en hogares con padres ausentes son, oigan, 5 veces más propensos a cometer suicidio, 32 veces más a escaparse de sus casas, 20 veces más a tener desórdenes conductuales, 14 veces más a cometer violaciones, 9 veces más a salirse de la escuela, 10 veces más a usar sustancias químicas y 20 veces más de ir a prisión. Hermanos, estas son estadísticas sencillamente. Esto no es algo que lo escribió un cristiano. Déjame poner tal número. Son estadísticas, estudiando la realidad. Así que nosotros podemos decir que las escrituras enseñan y las estadísticas demuestran que el papá tiene un papel preponderante dado por Dios en la educación de sus hijos. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Y qué sucede cuando el papá está ausente por fallecimiento? Asómbrense de la respuesta. Estos resultados no se dan. Wow, es como si los hijos entendieran que es una causa externa al padre. No estamos diciendo que no haya casos de rebeldía cuando el papá fallece de alguna manera trágica o a destiempo, o no a destiempo, porque a destiempo no existe. Siempre es en el tiempo del Señor, cuando el papá fallece joven. Increíble, no se dan estas estadísticas. Porque es como si los hijos asumieran que fue una providencia y que fue Dios que lo envió. Entonces la reacción y la respuesta de los hijos es diferente. Ahora aquí viene la pregunta, hermanos, entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para revertir el esquema actual y retornar al esquema bíblico? Y lo primero que vamos a decir puede parecer como alejado de lo que estamos tratando. Porque si nosotros queremos que los hombres reasuman su rol en la crianza de los hijos y aunque retornen a las iglesias, lo primero que nosotros debemos hacer es retornar a la verdad objetiva del evangelio. Pastor, pero espérese. ¿Y qué tiene que ver la verdad objetiva del evangelio con que los hombres se asuman su rol y que vuelvan a las iglesias? Bueno, mis hermanos, aunque hoy nos quieren vender la idea de que hombre y mujer son iguales, lo único que no son iguales porque no lo pueden negar es en el físico. Y esto porque no lo pueden negar,
Porque si lo pudieran, hasta dirían, no, eso que tú ves, eso es psicológico, eso no está ahí, son igualitos. No dudemos que en algún momento lo intenten. Pero la verdad es que no somos iguales. Y cuando decimos no somos iguales, no estamos diciendo no somos iguales porque nosotros somos superiores. No, en lo absoluto. Somos iguales en dignidad, pero no somos iguales en la forma en que somos estructurados, en la forma en que reaccionamos a los eventos, en la forma en que estamos cableados. Dios nos hizo diferentes. ¿Por qué? Porque nos hizo complementarios. Permítanme ver este cuadro. Son generalidades. ¿Cómo es la mente masculina y la femenina? La mente masculina tiende a irse más a enfatizar más la verdad y los hechos. Y la mente femenina, los sentimientos y las emociones. Ahora, a alguien que no le esté gustando lo que estamos diciendo aquí, primero, no se moleste conmigo, estamos hablando de lo que dice la Biblia. Pero en segundo lugar, si no le gusta, posiblemente está diciendo, claro, porque eso significa que nosotros no pensamos. No es eso lo que estamos diciendo. Yo ahorita dije que muchos de nosotros tenemos esposas que son más inteligentes y brillantes que nosotros. Y qué bueno. Eso es una posibilidad. No estamos hablando de capacidad. Estamos hablando de cómo generalmente reaccionamos. ¿O no es cierto que si nosotros salimos ahí y vamos en el carro con nuestras esposas y presenciamos un accidente, no es cierto que la historia del accidente va a ser contada diferente por mi esposa y por mí? El hombre normalmente va a decir, wow, mira, yo vi, lo que pasa fue que no tomó en cuenta tal cosa y el accidente ocurrió así o asao. Y la esposa va a decir, a mí me dio una pena, una señora salió con una franja de sangre ahí, me dio una pena, tenía un bebecito en los brazos. ¿Y quién te da razón? Los dos, pero cada cual enfatiza aspectos determinados. En segundo lugar, la mente masculina tiende a ser arriesgada. La mente femenina tiende a ser precavida. Vuelvo y digo, generalidades, porque yo he estado en parques de diversiones que yo veo a muchachas tirándose de sitio que yo no quiero ni mirarla. Porque yo digo, yo no sé cómo se tiran, pero el hombre soy yo no me voy a tirar. Estamos hablando de generalidades. Pero en sentido general, nosotros tendemos al riesgo. Las mujeres tienden hacia la precaución. Nosotros tendemos a ser competitivos. Las mujeres tienden a ser cooperadoras. Nosotros tendemos a ser agresivos. Las mujeres tienden a ser pasivas. Comentando los resultados de este estudio, oigan lo que dice el periódico Times. Dice, cuando los hombres y las mujeres toman test de personalidad, algunos de los viejos estereotipos de Marte y Venus se mantienen reapareciendo. En promedio, las mujeres son más cooperadoras, cautelosas y emocionalmente reactivas. Los hombres tienden a ser más competitivos, asertivos, descuidados y emocionalmente neutros. Fíjense que la comparación no es de mejor o peor. No estamos hablando aquí de cualidades de mejor o peor. Estamos hablando sencillamente de características. Y oigan lo que dice. Las claras diferencias aparecen temprano en la niñez y nunca desaparecen. ¿Ustedes saben lo peor de todo? Lo peor de todo es que el artículo del Times no termina ahí. ¿Ustedes saben lo que el artículo del Times termina diciendo? Sugiriendo que estas diferencias son un problema que debe ser resuelto. Ese es el problema. La cosmovisión reinante, ese es el problema. Yo escuché de un estudio que se hizo donde metieron a un grupo de niños porque dicen que eso de femenino y masculino, que eso son las influencias del medio, que nosotros desde que son chiquitos somos nosotros los que lo inclinamos y ponemos a las hembritas a jugar con muñecas y a los varoncitos a jugar con soldados. O sea que eso somos nosotros, que no es que vienen así. Así que aquí hay un grupo de personas que quieren hacer un experimento y meten a un reguero de hembritas en un sitio de juegos lleno de camiones, carros deportivos y todo, a ver cómo reaccionan. Y estaban allí mirando por un espejo, como esas películas donde están interrogando a alguien. Y después de mirar, se encuentran con una niña en una esquina con un camión de volteo. Venimos así, no se come el cuento. Venimos así, somos diferentes. Hay un libro escrito por una mujer llamado La feminización de la cultura americana.
Y ella ubica la etapa más alta del patriarcado en los días de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es uno de los teólogos más reconocidos y quizá uno de los mejores teólogos que han tenido los Estados Unidos. Y ella dice que esa relación entre la importancia de la figura masculina y lo que Edwards proclamaba es muy estrecha. Y ella misma dice que Edwards era un sustentador de la doctrina de la redención sustitutiva. Es decir, de la liberación del pecado del hombre por la sustitución que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por los suyos, pagando los pecados que nosotros merecíamos al tiempo que se nos atribuye a nosotros la justicia que Él tuvo. O sea que ella mezclaba un aspecto teológico donde hay que darle mente con la importancia de la centralidad de la figura masculina. Para ella terminar reconociendo que le gustaba más el evangelio un poquito más suave que surgió después. Pero resulta que ya ese no era el evangelio. Hermanos, nosotros podemos ver rasgos, aún en las iglesias hoy, muy femeninos. La mayoría de los himnos son himnos que si usted le quita la palabra Cristo, Señor, pudiera perfectamente referirse a un novio o a una novia. Son himnos muy melosos, muy melodramáticos, cantados también de una manera muy, como ustedes saben, ¿verdad? Como muy sensual. Parte del asunto es, vamos a agarrarnos de las manos. ¿Está mal que un hombre se agarre de las manos? No, pero créanme, eso no es lo que le atrae a un hombre. Son prácticas que tienden a ser más femeninas. Y entonces son experiencias. Usted ve esas iglesias llenas de mujeres. Usted entra a una iglesia, mientras más flojo es el evangelio que se predica, posiblemente más mujeres haya. Porque hay una parte emotiva donde ellas se sienten identificadas. Si nosotros hemos de atraer a los hombres a la iglesia, nosotros tenemos que retomar la veracidad y la profundidad del evangelio de la gracia de Dios. Cuando en una iglesia se predica profundamente la escritura, eso es una fábrica de masculinidad. ¿Por qué? Porque los hombres somos más así. Así que nosotros como padres debemos de llevar nuestras familias a iglesias que prediquen de una manera sólida el evangelio de Dios. Eso va a contribuir al cumplimiento de nuestro propio rol y aún a nosotros crear hijos como varones. Hermanos, vuelvo y digo, no estamos hablando de machismo. Estamos hablando de masculinidad. El hombre, si ha de ser el líder, tiene que ser protector. Tiene que crecer sabiendo que debe ser el proveedor. Tiene que ejercer el liderazgo. Tiene que tomar decisiones. Sin embargo, nosotros vemos hoy cómo que se están criando los varones. Los varones se crían solamente pensando en lo que van a hacer el fin de semana. Usted va a cualquier colegio y para escoger el presidente de la clase es un lío, porque siempre hay 5 y 6 candidatas idóneas. Y varones, no hay candidato idóneo, yo estaba en otra cosa. Cuando se juntan los adolescentes, vamos a salir, ¿y de dónde vamos? Aparecen 4 o 5 de las jovencitas, yo quiero ir a tal sitio, yo quiero ir a tal sitio, y los varones, no sé, donde ustedes quieran, y cualquiera cree que caballerosidad. No es caballerosidad, es que no tienen iniciativa, es que no son capaces de decir a tal sitio. No puede ser. Nosotros no estamos hablando de machismo. No es que usted le diga ahora, su hijo se cae y se da un tablazo y empieza a llorar. Los hombres no lloran. Mentira, los hombres sí lloran. Eso no es masculino. Eso es sencillamente que somos hechos a imagen de Dios y tenemos sentimientos. Y además, una manifestación normal de dolor es el lloro. ¿Qué usted quiere? ¿Que se ría? Tiene que llorar. La masculinidad y la feminidad no se describen por músculo fuerte y por debilidad. No, estamos hablando de carácter. En ese sentido, mis hermanos, ¿ustedes saben por qué es bueno aún este tipo de conversación que estamos teniendo? Porque parte del liderazgo suyo en su hogar, sobre todo cuando está criando varones, a veces va a ser librar a sus varones de los temores con que su esposa fue criada. Pero en muchas casas hay mamás que son nerviosísimas. Y el hijo se cae
¡guay! Un juidero que parece que... Pero no ha pasado nada, se cayó. Y si fue jugando baloncesto y se luxó una muñeca o un tobillo, ¿ustedes saben que ya la mamá no quiere que juegue más nunca baloncesto? Pero por favor, usted como papá va al médico, le pone su yeso, a los 21 días se lo quita y le da la pelota y dice, vete, hijo mío, sigue jugando baloncesto. Usted eso es parte de su liderazgo. Y no es que ahora usted va a agarrar a su esposa y le va a echar un boche. Pero usted miren, te voy a dar dos alternativas para que no digan que solamente una. Usted como líder de su hogar, usted debe de actuar con su esposa y con su familia, o firmemente tierno o tiernamente firme. Como usted quiera. Por eso esa mezcla tiene que estar ahí. El liderazgo no es, en esta casa mando yo. Si usted sale diciendo eso, usted fue a otra charla que no fue a esta. No me eche la culpa a mí de eso. No. En esta casa, yo soy que voy a tener que dar cuentas. Por lo tanto, mi responsabilidad es más grande que la tuya. Y en lugar de ponerme orgulloso, lo que debe ponerme a temblar. Porque yo voy a tener que dar cuenta delante de Dios. Así que nosotros tenemos que tratar de educar a nuestros hijos varones que estén dispuestos a asumir riesgos, que tengan iniciativa, que sean protectores. Oh, pero usted se imagina esta escena, un grupo de varones y hembras, y entra una cucaracha voladora y el primero que sale volando el muchacho. ¡Guau! Sí, pero no, miren, yo he visto eso. Ay, excúsame, que es que yo le tengo fobia a los ratones. Mire, compadre, ¿cómo que usted le tiene fobia a los ratones? Aguántese ahí y resuelva. Oh, pero ¿y cómo va a ser? Nosotros tenemos que educar no machos, repito, no machos, varones que después puedan dar seguridad a una mujer. ¿Ustedes saben lo que le da seguridad a una mujer? Pregúntenle a su esposa lo que se da seguridad a una mujer. Un hombre que sabe lo que quiere y que tiene iniciativa y sabe a dónde se dirige. Una de las cosas que más inseguridad da a una mujer es un hombre que no sabe lo que quiere ni para dónde va. Mi amor, tal cosa. Bueno, yo lo estoy pensando. Está bien, tenemos derecho a pensarlo. Nosotros normalmente nos tomamos más tiempo que ellas. Pero no me diga que al mes usted todavía lo está pensando. Pero en segundo lugar, nosotros debemos de ser modelos de masculinidad. Y la masculinidad se expresa a través del servicio, de la protección y de la provisión. Una vez más, vemos el esquema totalmente distorsionado. Usted va a las universidades y están llenas de mujeres, lo cual no es malo. No estamos diciendo que es malo. Lo que estamos diciendo es que las mujeres tienen su cabeza más puesta en lo que tienen que tener. Los hombres están en nada. Y desde que empiezan a trabajar y le caen unos chelitos en la mano, ya dejan de trabajar para seguir manejando los chelitos. Y se quedan ahí. Entonces vemos en las iglesias un paquetón de muchachas buenas y un grupo de varones que andan por ahí diciendo, es que las hermanas aquí yo no sé qué es lo que se creen. Ellas son muy fruta fina. Fruta fina no, mi hermano, que lo que tú le ofreces no es suficiente. Y no estoy hablando en términos económicos, no. Estoy hablando en términos de carácter, en términos de preparación. Entonces aquí vemos al hermano que acaba de graduarse del bachillerato hace 5 años y entonces se acerca a una hermana que tiene licenciatura, maestría y doctorado. Y dice, hermana, ¿usted cree que podemos salir el viernes en la noche? Entonces la culpa se la queremos tirar a las hermanas. No, debemos de ser ejemplo de masculinidad. Nosotros y nuestros hijos. Y no es jefiando, es siendo siervos, como el Señor dijo. ¿Ustedes recuerdan Juan 13? Juan 13, donde Él se faja a lavarle los pies a los discípulos. A mí me encanta, porque Él no dice, vosotros me llamáis maestro y señor, no se preocupen de eso, yo les voy a lavar los pies. No, Él dice, ¿ustedes me llaman maestro y señor? Sí, pues lo dicen bien porque yo lo soy. Sí, yo soy el maestro y señor. ¿Estamos claros? Sí. Ah, pues yo les voy a lavar los pies. ¿Ven la diferencia? Es así que se ejerce el liderazgo. Es a través del servicio, es a través de un liderazgo tierno, amoroso, delicado, pero firme. ¿Qué dice en 2 Corintios 3:18? Que cuando nosotros vemos a Cristo, somos transformados
a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos ser mejores hombres, más masculinos, nosotros debemos de fijar nuestros ojos en el Señor, porque Él es nuestro ejemplo perfecto. El doctor James Dobson publicó en la revista Times lo siguiente. Oigan lo que dice él. Las investigaciones han determinado que los niños no nacen con un entendimiento de la masculinidad. Ellos tienen que aprenderlo, idealmente de sus padres. Oigan, nacen varones y hembras, pero la masculinidad tienen que aprenderla de sus padres. Y Farley dice lo siguiente: de hecho, muchos estudios han mostrado que ambos, niñas y niños, obtienen su identidad sexual de la interacción con sus padres, no con sus madres. ¡Wow! Oigan, varones y hembras obtienen su identidad sexual de la interacción con sus padres, no de la interacción con sus madres. Eso debe de llamarnos a nosotros la atención. Otro autor dice: los padres deben entrenar a sus hijos a ser masculinos y a sus hijas a ser femeninas. Ellos deben inculcar en los varones valentía e iniciativa, amor sacrificial en sus hijos por medio de su enseñanza y su ejemplo práctico. Cuando tú llegas a la casa y están tus hijos allí y tú estás ahí y tú ves a tu esposa, en un momento la mira y tú ves a tu esposa encaramándose en un sillón para poner una cortina, no le digas de tu asiento: ten cuidado, mi amor, si te caes. No, párate corriendo. No, mi amor, espérate, ven acá, yo estoy pintado aquí. No, ven, dime, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, tú, el líder. Mi amor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Sus hijos lo ven y sus hijos aprenden lo que es servicio y masculinidad y feminidad al mismo tiempo. Hermanos, nosotros hemos perdido eso. En estos días me llamó la atención. Nosotros llegamos a la iglesia, mi esposa y yo, y mi esposa se iba a bajar primero en lo que yo parqueaba un poquito más adelante. Yo la dejé exactamente en la puerta donde ella iba a entrar. Pero ella iba a dar clases de escuela dominical y tenía un grupo, aparte de su cartera, un grupo de materiales. Viene caminando un hermano y nos saludamos y él ve a mi esposa y él sigue de largo. Quizás eso no le llama la atención a mucha gente, pero a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque un hombre está siempre presto a ver las oportunidades de servicio. Él no se pudo parar a abrirle la puerta, ayudarla, cogerle los libros en lo que ella se apeaba. No, eso no pasa por la cabeza. Yo siempre recuerdo un ejemplo que me llama la atención. Es parte de la cultura que nosotros estamos sembrando hoy. Nosotros no estamos criando a nuestros hijos que sean serviciales. Y ustedes saben parte del problema, que cuando nuestros hijos están en el colegio desde chiquitos y usted empieza a enseñarle a ser un varón masculino, servicial, y se le cae un lápiz ya en 3er grado de primaria, y cuidado si estoy atrasado, y un varoncito suyo que usted lo está criando para que sea un siervo, le pasa el lápiz, ¿qué sucede de una vez? Mira, fulanito está enamorado de fulanita. Entonces, ¿qué hace? Se retrae. ¿Qué muchacho de 3er año, sobre todo un varón que le están hablando de enamoramiento, se espanta? Nosotros tenemos que enseñar eso. A mí no se me olvida un retiro donde estamos, una pareja de novios, y no sé por qué razón llaman adelante a las personas que participaron. Y yo estaba sentado, yo vi esta escena y yo digo, wow, pero yo no puedo creer lo que estoy viendo. Él arranca para su púlpito y la novia, por allá atrás, botada, la novia también atrás, parecía que andaba sola. Entonces, él llega y entre el grupete de gente, él encuentra un sitio y se pone para la foto. Y la pobre muchacha, atrás buscando sitio para verse aunque sea un chin. Pero por favor, ¿qué pasó allí? Que no estamos entrenando a ser hombres, siervos, varones, masculinos, como Dios espera. En la sociedad actual, las familias sin figura paterna son cada vez más numerosas. En los Estados Unidos, en el 1960, había 10 millones de hogares sin padre. Y para el 2003, la cifra había subido a los 25 millones. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo ahora es terrible. Nosotros escuchamos a las mujeres allá afuera, las que no tienen temor del Señor. Ustedes deben de haber oído expresiones como esta. Cuando ya una va llegando a cierta edad, 30, 31, 32, y no se ha casado, ¿usted sabe lo que le dicen las amigas? Ay, muchacha, pero por lo menos ten tus hijos. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que resuelva con cualquiera y tenga tus hijos, porque los hijos ahora son un proyecto.
O sea, yo estudio, termino el bachillerato, hago la licenciatura, la maestría, el doctorado en aeronáutica espacial, y cuando ya no sé qué más estudiar, entonces, déjame tener un hijo. Como si fuera un proyecto. Traer al mundo un hijo sin una figura paterna, eso es una decisión egoísta, egocéntrica. Tú no estás pensando en que tú estás trayendo a un muchacho al mundo en una condición perjudicial para él. Porque la voluntad de Dios es que los hijos se críen en un ambiente estable donde exista la figura paterna y materna. Finalmente, nosotros debemos de estimular la feminidad bíblica. ¿Por qué? Porque esta estimula a su vez la masculinidad. Y ambas son un asunto del corazón. Como decíamos ahorita, la masculinidad no tiene que ver con músculos y la feminidad con debilidad. No, cuando nosotros vamos a Proverbios 31, se nos dice de la mujer virtuosa, fuerza y honor son su vestidura, es una mujer de carácter. De hecho, yo a veces me sonrío cuando escucho a los esposos diciendo, es que mi esposa no es fácil, tiene un carácter muy fuerte. Y me sonrío porque yo digo, ¿y cuáles son las que no tienen el carácter fuerte? No, la tuya no es especial. La tuya es como la mayoría. Y tú como hombre, tiernamente, debes pastorearla y debes ayudarla a ser cada vez más semejante a Cristo. Es una realidad que las mujeres tienen grande influencia sobre los hombres. Y una mujer sabia utiliza esa influencia de una manera provechosa. ¿Para qué? Para estimular la masculinidad de su esposo, haciéndolo de diferentes maneras. Cuando los hijos vienen a pedir permiso y el papá está en la casa, no, pero mira, tu papá está allí, ¿ve dónde tu papá? La mujer sabia dirige a los hijos hacia los padres. Esto honra al papá en la mente de los hijos, pero también lo obliga a involucrarse en sus vidas. Papá, cuando los hijos te preguntan algo, no te acostumbres a decir, pregúntale a tu mamá. Tú no eres una figura decorativa. Pregúntale a tu mamá. Yo sé que es fácil resolverlo. Yo fui tentado muchas veces a eso. Pero la tentación es una cosa y lo que uno hace al final es otra. No te acostumbres a mandar a tus hijos siempre a que tu mamá les resuelva todo. Tú estás allí como líder y como siervo. Pero las madres también pueden enfatizar la feminidad respetando a su esposo. Cuando varones y hembras ven que la esposa respeta al esposo, eso es un buen esquema, donde ellos crecen entendiendo la feminidad y la masculinidad bíblica. Y finalmente, orando por sus esposos para que sean formados a la imagen de Cristo. Déjenme concluir diciendo esto, una especie de resumen. Mis hermanos, Dios diseñó al padre como el responsable y a su esposa como su asistente. Y Él ha dado al padre una enorme influencia sobre el corazón de sus hijos. Así que en sentido general, nosotros podemos decir que como es el padre, será la familia. En sentido general. Eso nos pone una carga a nosotros, en lugar de sentirnos como, jaja, no te sientas jaja. Es una responsabilidad delante de Dios. Esto no significa, repito, que la labor de la esposa no sea crucial, es importantísima. Nuestros hijos nacen varones y hembras, pero los conceptos de masculinidad y feminidad lo aprenden en el hogar. La forma de enseñarlo es volviendo a la verdad objetiva del Evangelio. Y finalmente, permítame decir esto para ser sensible. Si en la providencia de Dios hay aquí madres solteras por pecados pasados o por tragedias, Dios es el Dios de las viudas y de los huérfanos. Dios es el Dios de toda esperanza. Y aun sea por pecados pasados del que era tu esposo o tuyos, la gracia de Dios es abundante en perdonar. Una de las cosas impresionantes del Dios al que servimos no es que Él perdona, es que dice la Escritura que Él se deleita en perdonar. Hermanas, hay esperanza, hay esperanza. Hablamos de la figura paterna. Si en tu caso la figura paterna no está presente, encomienda a tus hijos a Dios, haz tu responsabilidad y como recomendación, trata de encontrar alguna figura masculina, confiable, piadosa, que pueda y tenga la disposición de ser ejemplo para tu hijo.
una iglesia grande, hay muchos hombres. Ubica algún hombre que se caracteriza por ser un hombre piadoso que ama al Señor y que manifiesta una masculinidad bíblica. Y pregúntale si él puede ayudarte con tu hijo varón a estar un poquito más cerca de él, para que pueda serle un mentor, para que pueda ser un patrón de lo que es un verdadero hombre de Dios. Espero que el Señor nos bendiga, tenga misericordia de nosotros y nos ayude en esta importante labor. De manera que a nosotros nos ocurra lo del apóstol Juan. No tengo yo mayor gozo que este, el ver que mis hijos andan conforme a la verdad. No hay nada más valioso para un padre que ver a sus hijos andando en los caminos del Señor. Esa debe ser nuestra meta y para ello debemos hacer nuestra labor. Vamos a orar. Bendito Rey, nosotros sabemos que siempre es más fácil enseñar tus verdades que vivirlas. Pero al mismo tiempo, Señor, nosotros recordamos que si somos hijos tuyos, tú nos has dado de tu Santo Espíritu para capacitarnos. Y lo mejor que podemos hacer es reconocer que para estas cosas no somos suficientes, pero al mismo tiempo reconocer que nuestra suficiencia viene de ti. Ayúdanos a ser padres responsables, que podamos instruir a nuestros hijos a ser hombres y mujeres que te amen a ti por encima de todas las cosas. Familias sólidas constituyen iglesias sólidas y constituyen sociedades sólidas. Necesitamos, Señor, familias sólidas. Que tu palabra more abundantemente en cada uno de los hermanos aquí, de manera que sean redarguidos por tu Espíritu y puedan enderezar lo torcido, corregir lo deficiente y dar gloria a tu nombre. Te alabamos, Señor, porque tú no nos has dejado en oscuridad en un tema tan sensible como la crianza. Gracias por tus directrices. Ayúdanos, Señor, a ser hallados fieles. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.